Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta clase del día de hoy. Y bueno, son bienvenidas a su clase número 9. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, las tonalidades del color, los colores claros y oscuros. Bueno, en este caso simplemente es blanco y negro, que bueno, ya dijimos que el negro no es un color, es la ausencia de luz. Y bueno, los cuadros de colores que vamos a estar checando más a profundidad para poder identificar a las personas con respecto a su color dominante. Entonces vamos a checar lo que son las tonalidades. Recuerden que todos los tonos negativos tienen que ver con ausencia de luz. Por eso aquí les puse lo que es el negro. Obviamente no se ve, pero tenemos de este lado el color blanco y son todos los tonos positivos de la personalidad. Eso quiere decir que mientras nosotros estemos más en sintonía con lo que es la luz, vamos a brillar, se podría decir. Entre más nos vayamos al aspecto de lo que es la enfermedad, de lo que son todos los aspectos negativos, rencores, egoísmos, todo ese tipo de situaciones, nos vamos a ir más hacia las tonalidades sin luz. En este caso sería pues la oscuridad o lo que son tonos oscuros. Entonces tenemos dos tipos de personas, si lo llevamos de esta manera de extremo a extremo. Tenemos los hombres que se les dice hombres de luz o personas o seres de luz. Y bueno, estas personas brillan de honestidad, sinceridad y bondad. Por lo regular son las personas que trabajan mucho en la parte espiritual y están más acercadas a lo que es esta unión con Dios, lo que habíamos comentado en las clases anteriores. Y tenemos lo que es el alma negra o gente que les dicen que son como mala onda, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí llega hasta los tonos más bajos de maldad y depravación. Recuerden que entre más estemos en esas áreas de trastornos, por ejemplo, como veíamos, egocentrismos, narcisismos, todo eso va a estar dentro de los tonos más bajos, los que no tienen, los que tienen ausencia de luz. Y eso quiere decir que el alma carece de todo vestigio de luz. Por eso es que el alma es negra. Y bueno, nosotros en ocasiones vamos a estar en esas áreas, pero no nos vamos a quedar mucho tiempo. Como les comentaba, muchas veces sí hemos llegado a sentir a lo mejor envidia o hemos estado enojados con alguien o resentidos, pero no nos quedamos por mucho tiempo. Si nos quedáramos ya ahí mucho tiempo, entonces sí estaríamos en estas áreas de alma negra. Entonces, bueno, tenemos tonos y personalidades. Recuerden que el tono de la personalidad es raramente estable en la gran mayoría de las personas, ya que fluctúa entre lo negativo y lo positivo sin llegar a los tonos más elevados ni a los más bajos. ¿Qué quiere decir? Que como les comentaba ahorita, nosotros en ocasiones nos sentimos muy bien, a lo mejor podemos salir de la casa, ayudar a la gente, sentirnos felices, y si una persona nos quiso hacer enojar, entonces no nos enganchamos y nos mantenemos en esas áreas. Pero hay días en los que realmente no nos sentimos bien, nos sentimos enojados, ¿no? A lo mejor vamos en el metro y alguien nos empujó y nos enojamos más, o cosas de este tipo. Entonces eso es algo normal. Por eso es que nosotros estamos fluctuando entre nuestros tonos un poco oscuros y de repente un poco claros. Eso es normal. Es muy difícil que nos mantengamos en una sola tonalidad todo el tiempo. Entonces, bueno, las personas que se mantienen todo el tiempo en tonalidades bajas, por ejemplo, delincuentes, asesinos, eh, personas, por ejemplo, que estén en esta parte del narcotráfico, las personas que lleguen a estar asaltando a todas las personas, son gente que se mantienen en las tonalidades bajas, siempre por rencor o egoísmo o a lo mejor ¿cómo se llama? Que quieren abusar de la gente.
todas estas personas se mantienen en esas tonalidades. Y las personas que se mantienen en tonalidades elevadas son personas como, por ejemplo, guías espirituales, todas las personas que están en esas áreas de, vamos a ponerle tonalidades elevadas, tonalidades muy acercadas a la luz por completo, son personas que son líderes, porque así se llegan a, no porque lo hayan querido, sino entre más se mantengan en sintonía, en este caso, con la luz, con Dios, entonces van a poder tener ese liderazgo porque los va a ir posicionando. Recuerden que hay gente que tiene una vibra muy diferente y hay gente a la que puedes escuchar y puedes ir siguiendo, o hay gente a la que simplemente te gusta estar con esa persona porque la vibración es diferente. Entonces son todos estos tipos de personas se vuelven líderes porque hay gente que los va siguiendo, o que los va siguiendo por amistad, o que los va siguiendo por conocimiento, o cualquiera de de estos ejemplos. Tenemos la parte positiva y negativa. Entonces, el hecho de sostener los tonos positivos de la personalidad, pues va a favorecer la salud. Pero si mantenemos los tonos negativos, obviamente, pues vamos a estar enfermos. Los negativos quiere decir, por ejemplo, que estemos mucho tiempo en depresión, en ansiedad, en miedos constantes. Entonces, eso nos va a conducir a enfermedad y pues obviamente vamos a estar más tiempo en tonalidades bajas. La positividad, pues, es una vibración elevada y la negatividad es una vibración baja. Las positividades tienen que ver con lo que es la luz y todo lo que son negatividades o oscuridad es lo que es toda la parte negativa. Bien, aquí vamos a checar lo que son los cuadros de color. Recuerden que ya tenemos los 7 colores que se desglosan del arco iris, que son los 7 colores que nosotros hemos estado viendo. Y vamos a poner ahora ya un poquito más de características para que les sea más fácil identificar a la gente con el color que es, e incluso para que ustedes se puedan conocer más a ustedes mismas con el color pues que les haya salido como color dominante. Entonces, bueno, la enfermedad es una vibración baja, es negativamente sombreada de los aspectos anímicos y corporales. La materia y la mente de la estructura atómica, esta es causada por estimulación de luz, eso quiere decir que es un color en exceso o insuficiente. Recuerden que todas las vibraciones de los pacientes enfermos van a ser negativas y bajas, y prácticamente debe estar constantemente positivo y elevado a fin de transmitir una cura. Bueno, eso ya lo habíamos checado la semana pasada y es como nada más recordatorio. Entre más positivos, por ejemplo, vamos a tener muchos problemas, vamos a pasar por muchas etapas. Lo importante es no quedarse ahí todo el tiempo, porque si no, vamos a empezar a enfermarnos y nos va, por ejemplo, una persona que tiene depresiones porque pues no se trató eh, cuando era, por ejemplo, conveniente algunas de las insatisfacciones que ya tenía, entonces se fueron juntando y nos volvemos depresivos. La ansiedad tiene que ver con el miedo constante y ya dijimos que el miedo tiene que ver con ese alejamiento de lo que es esta presencia, por ejemplo, Dios o el universo o a lo que le tengan fe, a esta energía que nos rige. Entonces, bueno, vamos a checar un poquito las tablas, pero antes de checarlas, vamos a ver como notas que los siguientes cuadros deben ser estudiados y recordados hasta que las cualidades y defectos de cada grupo se graben por completo en la mente. Recuerden que como ustedes se están convirtiendo, vamos a ponerle así, en terapeutas del color, ustedes tienen que tener esto pues bien manejado, lo que son las personalidades y los colores, para que cuando estén atendiendo a una persona, pues ya sepan qué color es, aparte de darle su cuestionario, y puedan trabajar desde ahí para poder mejorarlo. El psicólogo del color puede juzgar al momento
el carácter de una persona y clasificarla en la categoría cromática. Conociendo las características de cada color de personalidad, podremos obtener instantáneamente un análisis sumamente preciso de la psicología de la persona. Esto es muy importante porque incluso, bueno, nosotros que somos también psicólogas, para poder trabajar con una persona y encontrar la enfermedad como tal, pues nos podemos llevar algunas sesiones. Sin embargo, en esta psicología del color podemos hacerlo en una sola sesión. Y eso es porque estas tablas que les voy a ir dando son realmente comprobadas ya de muchos pacientes con respecto a los colores. Entonces, todo esto ya es una estructura bien fundamentada a la que ustedes pues le pueden dar seguimiento para, en este caso, pues curar a la gente para conocerse a sí mismas. Entonces, vamos a empezar con el color rojo. Aquí, cuando una persona de color rojo, de su color dominante rojo, tiene concordancia, quiere decir que está en tonos positivos y va a ser muy creativo. Las personas que son rojas y están en esa área vamos a ponerle como resiliencia, en donde sí tenemos problemas, pero vamos saliendo poco a poco adelante. Entonces esas gentes van a estar más enfocadas a lo que es la creatividad. Sin embargo, la gente que está en discordancia, o sea, gente que está en todas las tonalidades bajas del color rojo, porque recuerden que todos los colores tienen sus tonos positivos y sus negativos. Entonces, quien esté más en el área negativa, pues se va a estar destruyendo, autodestruyendo y destruyendo también lo que tenga alrededor, que sean relaciones, trabajos, lo que sea. Entonces, bueno, recuerden que las tonalidades del 7 al 5 siempre son tonalidades positivas. El 4 es una neutralidad, es una cuerda floja entre que la persona va a estar o en positivo o en negativo. Y del 3 al 1 son todas las tonalidades negativas que podemos tener de las personas. Entonces, la persona que está en su totalidad elevado, pues va a ser, como les comentaba, una persona muy creativa, va a tener mucha fuerza interior, va a tener un enorme poder mental, va a ser un buen líder y tiene una fuente de fuerza para los demás. Entonces los demás lo van a ver así como él es el fuerte, él es la persona que me va a ayudar, entonces es gente que se puede refugiar con ellos. Después sigue la otra tonalidad, aquí ya no es totalmente rojo, empezamos a ver un poquito de tonalidades oscuras, es el 6, entonces va disminuyendo pues la luz, vamos a ponerle así, y es la capacidad natural para hacer grandes obras a partir de elementos escasos. Es muy fiel, es creyente de la acción y nunca se detiene una vez que ha iniciado algo. Entonces, esta es la otra capa. Y la 5, que también son tonos positivos, es una persona intolerante con todas las formas de debilidad. Es una persona tenaz, comunica su entusiasmo en todos los campos de comportamiento dinámico. Entonces, recuerden que nosotros vamos a estar fluctuando entre una y otra de estas etapas. Nos podemos mantener en una por tiempo, sobre todo las positivas, sí, y las negativas no es tan recomendable quedarse por mucho tiempo en esas áreas. Y la 4, bueno, es la fluctuación, van a haber temores vagos. Cuando la persona ya está en tonalidades bajas, tonos negativos, entonces es una persona que va a ser irritable, va a tener mal carácter, se enardece al discutir fácilmente, es irascible y es nervioso. Si está todavía más baja la tonalidad, entonces quiere decir que es sexualmente fecundo, es una persona lujuriosa, es muy sensual y brutalmente intolerante. Y la última, que es el tono más bajo de todos, es sexualmente cruel, pues una persona grosera, puede tener gustos sexuales depravados, que son todas las filias que actualmente están, y va a tener tendencia al asesinato cuando está frustrado, o sea, es de la gente que vamos a ponerle asesinos seriales, ¿no? Recuerden que
los asesinos seriales pues son como un trauma que tienen de la niñez y como se frustraron o se enojaron con ciertas personas, lo que hacen es matar a gente que se parece inconscientemente para poder como satisfacer esa necesidad de castigo hacia la gente. Entonces, bueno, estas personas pueden tener esa tendencia y son extremadamente destructores de todo lo bueno. Entonces, si hay algo que llega bueno, una relación de pareja, por ejemplo, un buen trabajo, lo que hacen es tirarlo todo, o sea, se sabotean y entonces, pues, tiran todo lo que ya habían construido. Para que me entiendan un poquito las tonalidades que les estoy comentando, les voy a pasar, aquí está la imagen. Obviamente, bueno, aquí como que no la pintaron bien, pero hagan de cuenta que es el rojo puro. Recuerden que del rojo se va a ir oscureciendo cada tono. Vamos a poner 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La última capa es la tonalidad más baja, donde hay más oscuridad. Y estas son las etapas o las tonalidades de una persona que tiene el color dominante rojo. Puede estar en ocasiones con tonalidades elevadas, que lo ideal es que se mantenga en su color natural y que pueda evitar estar mucho tiempo en las tonalidades bajas, que ya es cuando está disminuyendo la ausencia de luz. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hola, Tans. ¿Siempre se van a enumerar de derecha a izquierda las tonalidades? Bueno, yo la puse así porque la imagen así me la dio, pero no siempre tiene que ser así. Pero sí hay que enumerarlas como aquí está, desde el 7, que es la más pura, hasta llegar al 1, que ya es donde está la más oscura. Ah, ok, ok, ya le entendí, ya le entendí. Entonces, el color es ahora sí que el normal ese es el 7 y ya de ahí va disminuyendo. Al más fuerte, ese sería el 1. Así es. Ajá, Ok, la tonalidad más oscura, que es los tonos más bajos, es el 1 y es la ausencia de luz que hay en esa persona. ah, ok, gracias, Tans. Le había entendido al revés. Gracias, Ah, gracias. de nada. ¿Y las demás tienen alguna duda? No, Tan. Ajá, ok, parece que no entonces. Así vamos a continuar con las demás y recuerde que vamos a checar el color natural, que es el tono más elevado, es la vibración más alta, es el 7, y de ahí nos vamos a ir hasta la vibración más baja, que tiene que ver con ausencia de luz y es la tonalidad 1. Entonces, bueno, para las personas con el color naranja, cuando hay concordancia, cuando está en los tonos positivos, pues va a tener esa persona va a ser una persona que va a tener mucha energía, una persona que va a tener como mucha fuerza, energía para hacer todo lo que quiera crear o todo lo que se proponga. Pero cuando está en discordancia, que está en las tonalidades bajos, cuando ya quedamos que hay como resentimientos, hay traumas, hay toda esta situación, pues va a ser una persona inactiva. Digamos que son de las personas que le dicen que son muy flojas, que son muy perezosas. Esas son las personas de naranja en la inactividad. Y bueno, el 7, que es el tono más elevado, va a ser una persona que comunica una energía inagotable a todo campo de actividad. O sea, esa persona puede hacer de todo, ya está corriendo en la mañana y a lo mejor en la tarde ya está haciendo más ejercicio o puede que esté haciendo otras cosas. Recuerden que los que tienen estas tonalidades naranjas son gente que les gusta mucho hacer ejercicio, que les gusta estar en actividades deportivas. Entonces, pues bueno, puede estar haciendo ejercicio quizá todo el día, o en la mañana o en la tarde, y trabajando y andando de aquí para allá, sin llegarse a cansar. No conoce limitaciones para su acción personal y es muy valeroso. Es una persona que no la van a ver que a lo mejor se esté quejando, sino le gusta estar todo el tiempo activo, anda de aquí para allá haciendo cosas y también pues descansa, no se agota, pero tiene mucha energía. El siguiente nivel, que es el 6,
pues trata de ser un buen ejemplo para los demás. Es de corazón tierno, es muy generoso, bondadoso, tolerante y tiene voluntad firme. Entonces, muy difícilmente este tipo de personas van a lo mejor ponerse una meta, vamos a poner bajar de peso, la van a llegar a cumplir, porque cuando están en estas tonalidades del 6 elevadas, lo van a llegar a cumplir porque tienen esa voluntad y nadie los va a mover de ahí. El 5, pues son amantes de los animales y de los niños, tienen una vitalidad ilimitada y transmiten en su energía a los demás. Los demás, eso quiere decir que los demás les gusta estar con ellos porque se sienten como activos. Son gente que a lo mejor les van a decir, pues vamos a hacer ejercicio juntos, entonces se sienten llenos de energía cuando están cerca de estas personas. El 4, pues son fluctuaciones, son temores vagos y sentimientos de inferioridad. Aquí es cuando ya empieza a disminuir esta parte de la autoestima, cuando ya tenemos muchos temores con respecto a lo que somos, cuando ya no tenemos esa confianza en nosotros mismos. Y bueno, el 3, que son, recuerden ya las tonalidades más bajas, pues va a ser una persona irritable, jactanciosa, da rienda suelta a sus placeres, o sea, come y bebe en exceso y va a ser muy inmoderado, o sea, no va a ser una persona que tenga voluntad, sino todo lo contrario. Eh, el 2, sensual y lujurioso, sexualmente fecundo, en nada ve el bien, es decir, que todo lo ve mal, se va a quejar de todo y no le atrae lo intangible. Lo intangible, recuerden, es esa parte de el amor, la amistad, la honestidad, todo eso, pues que tiene valor para nosotros actualmente. Cuando esta persona de tonalidad naranja está en estas etapas, no le trae nada de eso, nada más a lo mejor quiere o dinero o quiere cualquier placer, pero no lo van a convencer con respecto a tener amor por alguien, no, eso no le interesa para nada. Y bueno, el 1, que es el más bajo, pues es una persona bastante perezosa, siempre está esperando que algo ocurra, va a ser una persona muy amargada y se va a apoyar demasiado en el trabajo de los demás. O sea, va a ser la gente que por lo regular la tienen que estar cargando. O sea, tienen que estarla apoyando todo el tiempo porque quizá no va a trabajar, no va a poder hacer nada, se va a sentir como incapacitado o incapacitada y bueno, se va a quedar en ese tiempo o en esa postura todo el tiempo y va a esperar que los demás le den algo para no hacer nada. Y aquí están algunas tonalidades, como habíamos quedado, de lo que es el naranja normal hasta el que tiene obscuridad, el que tiene más obscuridad, o sea, es más fuerte el color, porque tiene una ausencia de luz. Y bueno, nos vamos a seguir con el color amarillo. Este color cuando está en concordancia, o sea, está en los tonos positivos, va a ser expansión, va a tener esa cualidad de expandirse. Sin en cambio, cuando está en la parte de tonalidades negativas, pues va a haber regresión, va a ser lo contrario. Entonces, una persona que está en el nivel muy elevado, que es el 7, pues va a tener aspiraciones de carácter divino. La cumbre de la piedad y bondad humana va a ser muy pacifista y amante de la paz. Entonces, es este tipo de personas, vamos a poner a lo mejor como Gandhi, está en esa etapa, en donde va a querer hacer cosas para que la gente pueda cambiar también esta mentalidad y obviamente pues va a él ejecutar o ella va a ejecutar estos actos para poder modificar ciertas características de las personas y poder ayudar a toda la gente en general. El 6 pues es gente pacifista, ama a todos y a todas las cosas, indiscriminadamente tolerante, tolerable en extremo y ve el bien en todas las cosas. Entonces es toda la gente que muy rara vez los ven quejarse, que más bien al contrario, siempre van a estar a lo mejor como tranquilos, como diciendo, no, esto va a pasar, no te preocupes, y a lo mejor les pasan varias cosas y no son personas que se doblen fácilmente, sino va a ser todo lo contrario. Vamos a poner aquí el ejemplo de un monje budista. El 5 son igual del mismo color amarillo,
es una persona que está satisfecha, induce la satisfacción y la paz en los demás. O sea, son gente que quizá si llega alguien y se queja, les van a poder hacer el comentario, algún comentario positivo para que puedan darse cuenta que lo que tienen es mucho o es suficiente para que estén agradecidos o se sientan satisfechos con las cosas que actualmente tienen. Y son de criterio amplio, tienen gran facilidad para los principios abstractos. Y bueno, el 4 igual es fluctuación, son sentimientos vagos igual de inferioridad. Y ya cuando nos pasamos a las tonalidades negativas, es una persona que es amarilla, ya se pasa esas tonalidades, pues va a ser una persona que va a estar mucho tiempo en melancólico, va a ser una persona muy temerosa, muy rencorosa, traicionera y va a tener sentimientos de estar abandonado por Dios. A lo mejor y recuerden que cuando estamos en los duelos, a veces fallece la gente y hay etapas en donde vamos a entrar en esta zona en donde nos sentimos enojados porque quizás se llevaron a la persona o cuestionamos a Dios el por qué lo hace, pero después pasamos esa etapa y bueno, ya no nos quedamos ahí. Pero cuando esta gente se queda en estas etapas de estar abandonado por Dios, de sentir que no existe como tal, que no cumple lo que les dicen o rezos o ese tipo de situaciones, pues se queda en estas posturas, en estas tonalidades bajas. El 2 es una persona que no tiene escrúpulos en asuntos emocionales, o sea, no le interesa lo que le pase a la demás gente, no es nada empática o empático y tampoco le interesan sus asuntos personales de manera emocional. Son como gente fría, vamos a ponerle de esta manera. Son gente también que son perezosas, son gente muy descuidada, son gente olvidadiza, todo el tiempo se les olvida todo y son cobardes de ideas confusas. Y el último, que es el más bajo, pues es cuando entran ya a las tonalidades ya negativas, va a ser una persona cobarde, de hábitos inmundos, va a ser ignorante hasta el extremo, va a ser exageradamente envidioso y egoísta y mentalmente pervertida. Entonces, ahí recuerden, es una persona que todo el tiempo va a estar envidiando lo que tienen los demás, todo el tiempo se va a estar quejando, no va a querer estudiar nada, o sea, ignorante con respecto a que no se da cuenta ni de lo más simple, ¿no? A lo mejor puede que una persona esté llorando, esté pasando un mal momento y lo que haga es, no me importa, voy a hacer tal cosa y no me importa si lloras o no, no te voy a poner atención y solo quieres, ¿cómo se les dice? Llamar la atención. Cosas de ese tipo, que no sabe lo que está pasando la otra persona, no es empático y entonces pues no les va a importar lo que la demás gente pase o haga, ni tampoco lo que ellos sientan. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí sí se las puse al revés, si se dan cuenta. Empezamos desde la tonalidad normal, que es la que está más apegada a la luz, y de ahí nos vamos a ir oscureciendo hasta llegar al tono más oscuro, que es el amarillo fuerte. Recuerden que entre más claro sea el color, o sea, el color natural, es cuando estamos más pegados a la luz. Y bueno, nos vamos a seguir con el color verde. Cuando una persona está en concordancia con los tonos positivos, pues esta persona siempre va a estar en armonía. Y cuando hay discordancia, que son los tonos negativos, va a ser una persona que presenta inestabilidad en todos los aspectos, puede ser emocional o no. Entonces, bueno, los tonos elevados, vamos a empezar con el 7, es una persona que es un reformador político e industrial, logra la armonía en donde hay desorden e induce la armonía. Entonces, esta persona va a estar constantemente de manera positiva, va a ser muy difícil que se pueda a lo mejor sentirse ansioso, enojarse, porque va a estar en esta situación de equilibrio. El 6, pues es un magnate industrial, es un gran fabricante de artículos de consumo, es el eje de negocios que producen grandes satisfactores. Entonces son gente empresaria,
pero que mantiene esta parte de estabilidad. Y el 5, bueno, hay interés y fuerza en el comercio y la productividad humana. Son elevadamente prácticos y estables. Los pies siempre los tienen firmes, puestos en la tierra. Recuerden que estas tonalidades verdes, el verde siempre va a ser materialista. Y no de manera negativa, sino a esta persona, los que son colores verdes, se les va a dar mucho cuando están en tonalidades elevadas con tener empresas, por ejemplo, con ser empresarios, ya sea de una cadena chiquita o de una tienda, lo que sea, pero se les va a dar mucho poder hacer esta situación económica cuando están en tonalidades elevadas. Cuando entramos a las tonalidades bajas, bueno, aquí ya quedamos que el 4 tiene que ver con temores vagos y sentimientos de inferioridad. Y nos pasamos a las etapas de negatividad. Es una persona que está a falta de escrúpulos con el dinero, son materialistas, pero de manera tiránica con sus inferiores y son carentes de intuición. Entonces, si se dan cuenta, puede estar en la parte armónica en donde tengo dinero, pero tampoco me voy a esa parte de tiranía ni de ser ni de estar acumulando dinero. Pero cuando ya nos vamos a las etapas negativas, entonces ya es una persona que tiene dinero, pero va a estar constantemente siendo mala onda con la gente que no lo tiene, ¿no? Si yo tengo una empresa, pues entonces voy a ser tiránico con todos mis empleados. Los voy a negrear, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí el 2 serían personas miserables que son despiadadamente codiciosos, son lascivos en su sexualidad hasta el grado de la locura y son jugadores de nacimiento. Aquí ya están en estas partes de juegos de azar. Igual puede ser gente que tiene dinero, pero va a ser dinero a costa de los demás. Ya no va a ser esa persona que va a pensar a lo mejor en los demás y en sí mismo, sino va a ser simplemente pensando en sí mismo y en poder ganar de la forma en la que sea, que gane dinero. Y la última etapa es una persona que no tiene imaginación, que es codicioso y egoísta, se arrastra por obtener dinero, o sea, aquí podemos estar hablando de una persona que pueda estar rogando porque le den dinero, que se pueda estar vendiendo, no tiene ninguna virtud mental en absoluto y prostituye ideas. Bueno, aquí en este caso pues va a estar vendiendo sus ideas a toda la gente que le pueda dar algo de dinero. Y aquí igual se los puse del lado contrario, ya quedamos que el verde vamos a poner claro que es más pegado a lo que es la luz, y de ahí se va a ir oscureciendo hasta el verde olivo. Aquí creo que se ve un poquito más detallado cómo vamos a pasar de una etapa que estamos pegados a la parte de Dios, la parte de las tonalidades más elevadas, que son estas tres, y cómo nos pasamos a las tonalidades más oscuras, que son las más bajas, cuando estamos en la parte negativa de nuestra personalidad. Y bueno, nos seguimos con el color dominante azul. Cuando hay concordancia, eso que sí recuerden los tonos positivos, esta persona va a ser muy inteligente, va a ser muy dada a poder resolver cualquier obstáculo que tenga. Pero si hay discordancia, entonces vamos a quedarnos en esta parte de la ignorancia. Entonces vamos a empezar con las tonalidades positivas. Es el 7, pues es una persona que es sedienta de conocimientos, es una persona que le gusta mucho la parte artística y son científicos, son amantes de todo tipo de creación del pensamiento. Son gente que estudia mucho, que le gusta a lo mejor la filosofía, que le gusta estar estudiando, que le gusta conocerse, que va a estar indagando hasta poderse conocer por completo. El 6, pues es gente que aspira a alcanzar el éxito en su capacidad mental, es sumamente inteligente, idealiza todas las cosas materiales y son de grandes ambiciones intelectuales. Recuerden que aquí está todavía en la parte elevada porque tiene que ver con el hecho de querer aprender. Por eso dice grandes ambiciones, pero intelectuales. Quiere aprender todo lo que pueda.
Bueno, el 5 son maestros e inspiradores de los demás, son devotos de la religión, son leales y veraces, intuitivos psíquicamente. Este tipo de gente sí ya está un poquito más apegada a lo que es la parte espiritual y van a poder detectar esos cambios en la gente. Y bueno, el 4 bueno, ya es fluctuación, temores vagos. Listo, chicas. Entonces nos quedamos en esta parte del 4 que quedamos que ese es el punto neutro entre que una persona puede irse a la parte positiva o puede quedarse totalmente en la parte negativa. Entonces, bueno, ya nos vamos con las tonalidades bajas, que es una persona que es caprichosa, es emocionalmente inestable, es muy indecisa. Aquí le ponemos tonto sin iniciativa porque es gente que le preguntan algo y siempre dice lo que sea, o toma tú la decisión, o es gente muy, que se siente muy cómoda con que todos los demás tomen decisiones por él o por ella. Es pues, una persona que es carente de fuerza de voluntad. Siempre dice, no, ya, ahora sí ya voy a bajar de peso y al otro día ya están volviendo a comer lo mismo que no deberán de comer. Entonces, este es las tonalidades bajas. Y ahí nos vamos a la un poquito más baja, que es la 2. Ya es una persona que es muy fría, no le importan los sentimientos de los demás, ni tampoco de sí mismo, porque en ocasiones son gente que le preguntas a lo mejor cómo te sientes y a veces ni siquiera saben cómo se sienten, solamente es como si vivieran al día, ¿no? Bueno, aquí es una persona exnovista, eh, es una persona sumamente pretenciosa, es engreída en su clase social y es fríamente cínico, es crítico, es injusto y es astuto. Y la última etapa, que es desenfrenadamente cínico, es débil hasta el punto de la completa negatividad. ¿Alguien habló, chicas? No, ¿verdad? Y bueno, es una persona frígida, puede ser impotente y también es una persona ladina. Aquí recuerden, bueno, que este tipo de personalidades bajas son gente que quizá puede que no tengan dinero, pero se van a creer mucho. O sea, son como, por eso aquí se le pone también tanto esnovista como engreídos en su clase social. O sea, van a sentirse como ricos y van a ser gente que va a estar denigrando a los demás, a los que no tienen, así como, ay, es pobrecito, ay, si son meseros, por ejemplo, si van a un restaurante y son meseros, ay, pues tráeme esto, ay, apúrate ya, y así ese tipo de gente que trata mal o sea, a los inferiores. Estos son con tonalidades azules. Y bueno, aquí les puse, recordemos, de la tonalidad más clara hasta la más oscura. Recuerden que estas son tonalidades de azul. Nos vamos a pasar al color 6, que es el índigo. Y bueno, los tipos de colores índigo, cuando están en concordancia, pues van a entrar en la sabiduría. Y cuando están en discordancia, van a estar en la estupidez, o sea, más bien ahí sería la ignorancia. Es una persona que está en las tonalidades más elevadas. Vamos a empezar con el 7. Va a ser una persona piadosa, va a ser un reformador social, una persona que es orador y escritor de gran inspiración. Va a tener una capacidad mental de amplios alcances, o sea, van a ser gente que tiene un IQ pues bastante alto. El 6 pues son maestros de principios abstractos, menosprecia el materialismo y son devotos religiosos. Aquí recuerden que ya cuando las personas están más apegadas a lo que es la parte espiritual, se pueden dar cuenta que lo material no es lo más importante, sino que es más importante todo lo intangible.
el aprendizaje de las cosas, la corrección de errores, el perfeccionar su personalidad. Por eso es que aquí estos índigo menosprecian el materialismo porque eso es lo que menos les interesa, les importa más aprender de sí mismos o estar en esta parte de la espiritualidad. El 5 pues desprecia las cosas prácticas y mundanas. Aquí estamos hablando de exactamente lo mismo, donde ya no es importante tener una casa, ya no es importante tener un carro, no es importante tener dinero acumulado. Lo importante es aprender, vivir, disfrutar, tener esa parte de amor a los demás, de convivir. Eso es lo más importante para este tipo de personas. Y bueno, son destacados dirigentes de asuntos espirituales. Recuerden que hay gente, entre más elevadas sean sus tonalidades, pueden ser más propensos a ser líderes, a que gente los siga o a que gente quiera estar cerca de estas personas. El 4, bueno, son fluctuaciones, van a ser vagos estados anímicos de depresión. Y cuando nos pasamos a los tonos negativos, pues van a ser gente voraz, conciencia de las clases, va a ser un prejuiciado dogmático, rigorista en cuanto a los grupos de individuos y extremadamente santurrón. O sea, quizás si estamos hablando de una persona que está en la iglesia, va a ser una persona que va a ser muy dura con respecto a las reglas y bueno, por detrás pues va a estar haciendo las cosas, ¿no? Si en la religión, por ejemplo, en la iglesia prohíben tomar, pues la persona que va a estar tomando a escondidas. En la etapa 2 pues una persona egocéntrica, radical, va a ser un fanático religioso, va a ser muy mentiroso y va a ser gala de su intelecto hasta el grado de la locura y va a ser una persona muy desleal. En el último tono, que es el más bajo, va a ser una persona depravada, marcadamente dada a mentir sobre su persona y va a ser cruelmente astuto. Entonces va a poder idear cosas pues para robarle cosas a la gente o para sacar provecho de las demás personas. Y bueno, aquí esta tabla nada más tiene 5 porque no encontré la tabla donde vienen los 7, pero vamos a hablar del color índigo en su tono más elevado hasta llegar al más oscuro. Y el último color, que es el 7, pues es el violeta. Todas las personas que tienen este color dominante, cuando están en concordancia, tienen intuición. Y cuando están en discordancia, llegan al dogmatismo. Entonces, vamos a empezar con los tonos positivos, que es el 7. Es una persona elevadamente místico, es un líder religioso, un reformador universal, es una persona muy creativa e inspiradora, es desinteresada o desinteresado y tiene inteligencia genial. Eso quiere decir que en ocasiones puede que lo sigan por esta parte de creer que esta persona es como un genio. El 6 pues es humanitario, es una persona muy comprensiva, es altamente intuitiva, es noble, tolerante y es un orador poderoso. El 5 son de criterio amplio, son tiernos y amorosos con toda la humanidad y tienen rasgos de liderazgo. Recuerden que uno de los rasgos de este color violeta pues es el liderazgo en totalidad. Una persona que sea violeta siempre va a tender a ser un líder. No importa que sea líder de su familia, un líder de sus amigas, no importa, pero va a ser líder en algo. Cuando se pasan las tonalidades bajas, bueno, vamos a pasar por el 4, que son temores vagos, complejos de poder e inestabilidad emocional. Y de aquí ya se puede pasar a la parte egoísta, que es el 3. Va a ser una persona muy repugnante, muy rencorosa, verbalista, apasionado ritualista y aficionada a las artes psíquicas del orden inferior. Bueno, aquí estamos hablando de, por ejemplo, personas que creen en la Santa Muerte y este tipo de situaciones. 2
trata de implacablemente de alcanzar el poder, son cruelmente subyugantes, sexualmente sádicos y son traicioneros. Y el último, la última etapa, pues se sirve de la lujuria para ejercer el poder sobre los demás. Es aniquilador, son personas rencorosas hasta el grado de la locura, son sexualmente pervertidos y también son destructivos. Aquí tampoco pude encontrar todas las tonalidades, pero recuerden, vamos desde el más claro, que es el que está más pegado a la luz, más el color blanco, y de ahí nos vamos a ir oscureciendo hasta llegar a la tonalidad más fuerte, que son tonalidades más bajas. Ahora, estas son algunas claves para la clasificación de la personalidad. Por ejemplo, todo lo que son ideas y actitudes positivas de cualidades, pues son de las tonalidades 7 al 4. Las fluctuaciones de emociones e inestabilidad, pues son todas las que son 4. ¿Eso qué quiere decir? Esto les puede ayudar a ustedes para poder detectar más rápido en qué tonalidad está la persona. Si esta persona está en inestabilidad emocional, o sea, se siente a lo mejor inferior, no tiene autoestima, está cayendo en depresión o melancolía, quiere decir que está en el tono 4, no importa que sea azul, verde, amarillo, está en la tonalidad 4. Pero si esta persona tiene actitudes positivas, tiene muchas cualidades benéficas, esta persona va a estar del 7 al 4, bueno, del 7 al 5, más o menos. Pero si esta persona tiene actitudes negativas, o sea, ustedes ven que la persona es envidiosa, es muy egoísta, es muy rencorosa, por ejemplo, le roba a las demás personas y se siente bien, pues son personas, no importa que sea amarillo, azul, son personas que están en los tonos del 4 al 1. Y bueno, la fluctuación del tono 4 representa una personalidad ni buena ni mala, pero es propensa, como les decía, a subir o a bajar, inclinándose en dirección de los aspectos negativos. Entonces aquí, cuando nosotros veamos a una persona que está en tonalidades 4, tenemos que ayudarlas a subir para que no se inclinen hacia la parte negativa. Y bueno, mediante la concentración en los tonos positivos del individuo, se van a fomentar en las cualidades que estos tonos representen. Si nosotros nos concentramos en los aspectos, por ejemplo, en las cualidades buenas de la persona, podemos checar los tonos positivos. Pero si nos concentramos en los tonos negativos inferiores, pues van a desencadenar las peores características representadas para ellos. Aquí vamos a poner que las tonalidades elevadas son todas las virtudes que se tienen y en los tonos negativos son todas los defectos que tenemos. Por eso se tienen que ir corrigiendo para estar en el área positiva. Y las ideas y las actitudes positivas son esenciales para que el individuo logre triunfar en la vida. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera un color violeta y sé que yo en mis defectos me puedo pasar a la tendencia de ser muy egocentrista, entonces voy a ir trabajando en esos aspectos para poder tener o mantenerme en esas tonalidades elevadas, para que pueda estar mejor a nivel de salud y a nivel de todos los aspectos, ya sea en el trabajo, en las relaciones también con mis amigos, con mis parejas. Y eso sería